Rodrigo Ab, muchísimas gracias por estar acá, por haber venido, por compartir un poco de tu laburo con nosotros. Placer. Cubrís eventos permanentemente, estuviste en Rosario la semana pasada, en Ucrania. El otro día estaba viendo un posteo tuyo que cubrías Ucrania y lo del Mundial argentino en el mismo mes, febrero, marzo del mismo mes. Cubriste Afganistán, viviste allá, cubriste Latinoamérica un montón de años, desde el centro para abajo por todo un montón de países. ¿Cómo es eso de laburar? Mira, es cada día empezar de cero también. Cada día es empezar de cero. No hay experiencia, ni premios, ni nada que te den la certeza de que vas a hacer algo bueno. Y creo que eso es muy claro. Por eso también hay que mantener siempre como la humildad de decir, bueno, vos tengo los mismos problemas, las mismas inquietudes, por ahí más experiencia encima que me ayudan a entender qué es lo que podría pasar, pero eso, nada, la fotografía no es como, no sé, un piloto de avión tiene Horas. 100 horas de vuelo y pasa otro avión. Acá no, acá yo siempre le digo a los chicos, ¿no? A los estudiantes, que al final estamos todos, no importa cuánta experiencia tengas, estamos todos en la misma calle. Yo soy reportero gráfico, trabajo mucho en condiciones cambiantes. Y en las mismas condiciones que cualquier otro. En las mismas condiciones que todos los demás. Y nada, creo que lo más importante es tener esas ganas de contar algo que a vos te parece que es interesante y poder transmitirlo a otra persona, que puede ser, en mi caso ahora, un público más global, pero o una historia que sea más local, pero que pueda ser una referencia de temas universales. Y para eso hay que estar atento, hay que hablar con la gente, hay que siempre entender cuáles son los sucesos que están ocurriendo, las cosas nuevas, porque aparte tenemos que contar siempre algo medio nuevo. Claro. Y bueno, eso requiere a veces de mucho trabajo de campo, de caminar mucho en la calle. De charlar. De charlar, es desgastante, pero creo que es lindo. A mí me gusta estar afuera, me gusta ver, saber, viajar. Y me imagino que además es una contra en el momento en que tenés que gestionar situaciones en un espacio que no es el tuyo. Digamos, al vivir y al estar radicado en Latinoamérica ya estás teniendo un plus extra de cómo operar en esas circunstancias y en esa situación. Sí, también uno se tiene que adaptar rápidamente al espacio, ¿no? O sea, yo viajo a Ecuador y tengo unos días para entender, puedo leer un poco antes de ir, hacer un poco de estudio previo, pero siempre es adaptarte a algo nuevo todo el tiempo. Pero no es irte a Afganistán donde sos directamente, no un extranjero, un sí, pero también, terrestre. Pero también tenés que, adaptarte y tenés que entender que en Afganistán no podés sacarle fotos a las mujeres así nomás, tenés que entender que a las mezquitas tenés que saber por dónde entrar, tenés que ver que todo el mundo se saca los zapatos. Bueno, nada, es muy interesante porque aprendés mucho de la condición humana, aprendes mucho de vos mismo. Claro. Porque qué es lo que a vos te interesa, qué es lo que a vos te da temor, qué es lo que vos crees que puede ser interesante de contarle a alguien más. Y te pones a prueba vos mismo todo el tiempo. Estás muy solo. Eso te iba a decir. Mucho tiempo estás solo. Es un trabajo solitario. Muchas veces te aprendes muchas cosas, vivís muchas cosas y volvés acá a Argentina, estás en un asado y no sabes por dónde empezar. Aquí, tus amigos, ¿qué les decís? No, porque estoy acá, vi una fosa común. Nada, todo el mundo está en su vida y a veces es muy difícil digerirlo primero y también transmitirlo. Porque al final yo tengo una vida normal, yo voy a la feria, estoy con mi hija, voy al colegio. Tenés que comerte muchas cosas que viste y que te acompañan, ¿no? También. Eso te iba a preguntar, si viste que está el lugar común del fotoreportero, del fotoreportero también que está en situaciones de conflicto bélico y la dualidad permanente del costo que tiene en sus vidas personales el laburo que generan. Al mismo tiempo está buenísimo poder decir que sos un trabajador profesional
y que al mismo tiempo tenés una vida, una familia, una hija, y llevarás a tu hija al colegio y es una parte más de tu vida. Sí, aparte creo que también como el cine o la publicidad se han encargado de poner al reportero gráfico como una figura extraordinaria, de una valentía. Yo creo que el reportero gráfico es un trabajador más, tiene una responsabilidad muy importante, creo, porque de alguna manera es el que recorta, ¿no? en un pedazo de cuadro lo que está pasando en todos lados. Y si apuntas para acá o para allá o para acá, estás contando un poco de una manera sesgada en la realidad, que es lógico, pues somos fotógrafos, somos individuos que tenemos una visión propia, pero también tenemos una responsabilidad en tratar de ser honestos en lo que vemos y cómo lo contamos. Pero también yo tengo una vida normal, o sea, no me considero que haga nada extraordinario. Yo siempre discuto porque yo creo de verdad que una foto no para ninguna guerra, o sea, si vos agarrás fotos icónicas como la foto en Napalm de Nick Hatt en Vietnam, o la foto de Eddie Adams de alguien pegándole un tiro ¿paró alguna guerra? No, de hecho seguimos en esto y la guerra sigue. En Vietnam. ¿Y cuántos estuvimos en Ucrania cubriendo las masacres del ejército ruso? Y sigue todo igual, digamos. Creo que igual es importante el trabajo porque es un aporte, es un registro, es un documento, es una evidencia, y creo que eso es importante. No paramos ninguna guerra, pero contribuimos en algo que yo creo que es importante, que es el registro visual sobre lo que pasó, porque digamos mañana se termina la guerra y tiene que haber un documento que cuente tanto videos, fotos, textos, los colegas que escriben, que cuentan los testimonios. Creo que es fundamental, pero también soy consciente de que no paramos ninguna guerra. No, pero al mismo tiempo no es la función, ¿no? Sí, no, pero bueno, viste, siempre, pero esa cosa heroica del fotógrafo que hace una cosa extraordinaria se topa con un límite empírico, que la realidad te para, viste, bueno, sí, sos esto y mañana volvés y vas al colegio, llevas a tu hija, tenés que pagar las cuentas. Sí. O sea, no, tenés una vida paralela y creo que está bien eso también, ¿no? Y al mismo tiempo construís relato, construís opinión pública, construís consideración sobre un montón de personas que le están pasando cosas en guerras lejanas o en guerras cercanas o en el día a día en Rosario, y eso de alguna manera también impacta en el día a día de la toma de decisiones. Sí, a mí me gusta también no hacer solo, no enfrascarme solo en el fotógrafo de guerra, ¿no? O sea, a mí también me gusta hacer historias cotidianas, que son esas historias como de daily life o de vida cotidiana, que a mí me parecen curiosas y también las hago, y creo que también es como una forma de, bueno, después volvemos, pero tengamos como un respiro, porque también es importante para mí contar otras historias. Yo me formé como reportero en los diarios donde hacíamos de todo. Ahí vamos. Justamente, la pregunta es, ese reportero que estuvo allá en Ucrania, ¿cómo llegó a estar en Ucrania laburando? ¿Venís de Bucha? Sí, en Bucha. Sí. Bucha es un lugar muy, muy castigado por la guerra. ¿Cómo llegué? No, yo quería ser reportero. Yo quería escribir en realidad y quería... ¿De dónde sos? Yo me crié en Adrogué, un barrio del sur del Gran Buenos Aires. Y bueno, después del colegio que hice un viaje de mochilero por Bolivia, por Jujuy, Bolivia, Perú y Chile, y ahí me di cuenta que el mundo era enorme, y dije, bueno, quiero aprender fotografía quiero ser periodista, pero me gustaría tomar fotos. Y así es como empecé a hacer cursos de fotografía, pero yo quería trabajar en periodismo. Y empecé en un diario muy chico que es La Razón, y me di cuenta ¿Me que estás hablando de qué año más o menos? 99. 99. Que me di cuenta que ahí quería estar, que yo quería estar en la calle, que yo no quería estar en una redacción escribiendo, sino quería hacer periodismo desde la cámara. Y bueno, y de La Razón pasé a La Nación, y
siempre tuve la idea de tener una experiencia en el extranjero. Siempre quería vivir afuera. O sea, me parecía que era fundamental, que tenía ganas. Y bueno, en el 2003 me ofrecieron trabajar en Guatemala para la agencia AP y me fui. No pregunté nada. O sea, me decían Mozambique y yo vivo igual. Y ahí empecé en Guatemala y fue lo mejor que me pudo haber pasado porque recorrí, aprendí muchísimo, me formé en Centroamérica, en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. ¿Hiciste trabajos en esas regiones? ¿Retrataste maras? ¿Trabajaste en terremoto de Haití? ¿Trabajaste en caída de presidentes? ¿Trabajaste en un montón de situaciones que tienen que ver con la coyuntura de esa zona? Sí, también como de alguna manera en la agencia vieron que yo me movía en esos terrenos un poco. Claro. Después desde Guatemala me mandaron a Libia a hacer en la cobertura de la caída de Gaddafi. Estuve en Siria cubriendo la guerra civil. ¿Algo pasó en ese viaje de Latinoamérica que te permitió después pegar el salto a un espacio distinto que era Medio Oriente, que por otro lado me imagino que también tenía que ver con una cuestión coyuntural y de importancia específica de lo que estaba pasando en ese momento en Oriente Medio, la primavera y todo lo que vino después, pero me imagino que al mismo tiempo cayó justo para vos, para en el mejor momento de Rodrigo para poder aprovechar eso, habiendo hecho cosas acá? Sí, creo que en la agencia, como hacemos una agencia de noticias, los reporteros hacen de todo. Tenemos gente que hace mucho deporte. Claro. Super Bowl, Mundial de Fútbol, Olimpiadas, Panamericanos. Y bueno, yo al vivir en Guatemala no tenía nada de eso. Y al mismo tiempo siempre me gustaron mucho las ciencias sociales, me gustó mucho la historia. Y me pareció un país espectacular donde no pasaba nada. Mirá la paradoja, un país donde no pasaba nada para mí fue lo mejor, porque me dio el tiempo de poder explorar, de ir al campo, de hacer fotos de la migración en los Estados Unidos, de hacer fotos de las maras, que es un tema fundamental, que ahora lo estamos viendo en El Salvador. Y al mismo tiempo en la agencia dijeron, bueno, si este puede operar ahí, bueno, ya lo mandamos para Afganistán. Y me dijeron, bueno, ¿querés irte de vivir un año a Afganistán? Y yo volví a mi esposa y le dije, bueno, no era ni mi esposa, era mi novia. Y le dije, bueno, nos vamos a Afganistán un año, ¿no? ¿No? Pero ¿cómo? Pero, sí, no, vamos, dale. Y bueno, después vino toda una historia de nos tuvimos que casar para ir a Afganistán, Claro. porque teníamos que vivir en una misma casa de la agencia. Así que bueno, también es un trabajo que es muy bonito, pero también te lleva puesto, o sea, porque tu vida de alguna manera está marcado. O sea, yo siempre lo digo, ahora porque bueno, estoy un poquito más tranquilo, pero para mí feriado, Semana Santa, vacación de invierno, que de fin de semana largo, yo estaba todo el día me iba a Bolivia o iba acá, golpe de estado, dormía no sé qué. O sea, no había, la vida nunca fue muy normal, y eso también tiene mucho desgaste, digamos. Lorena, mi esposa, me banca muerte. Les mandamos un saludo, un reconocimiento. Y a mi hija Victoria, que también me deberían haber mandado, porque no, nos vamos, no, mañana me voy, pero como, si nos íbamos a ir, no, yo me voy mañana, o me voy hoy en la noche a Perú porque renunció el presidente y el país, viste, bueno, entonces tu vida empieza, si no tenés a alguien una familia que te apoya, con mucha decisión. ¿Y es común en el fotoreportero que está laburando en la agencia el tener una familia que te banque, que te sostenga, o justamente tratan de estar? La mayoría de mis compañeros y compañeras están separados. Claro, sí, supongo. Porque es muy difícil, muy difícil. Pero nada, de hecho también soy consciente de eso y cuando puedo, no sé, no voy a una oficina si no tengo que ir, ¿viste? No hago banco en ningún lado. Si ese día estoy tranquilo, trato de dedicárselo. Voy, hago las compras, voy a buscar a mi hija, hago un poco de todo. Rodrigo. Por eso tal vez me llamaban tantas veces. Yo le decía que no. Y bueno, es lógico.
Rodrigo, te hago una pregunta. Esta parte del principio, donde pudiste cubrir necesidades, pero también calculo que esa soledad del fotoreportero también genera espacios para hacerte proyectos vos, autogestionártelos vos, salir a contar una historia desde tu óptica. ¿Cómo fue? Porque siempre desde que comencé en Argentina a trabajar, siempre quise tener como mis proyectos, que en realidad siempre no fue muy astuto yo, porque siempre los proyectos propios terminaban en los medios donde yo trabajaba. Entonces en La Nación recuerdo que vino todo el 2001, toda la crisis brutal, 2002 que fue un año muy duro, y yo hice fotos sobre todo el problema social terrible que había en el país, los miles y miles de cartoneros que invadieron la ciudad, que tenían trabajos estables y que de repente estaban cartoneando porque el país estaba en quiebra. Sí. Hice una historia sobre los ahorristas que perdieron su plata en los bancos y golpeaban con martillos los bancos de toda la City porteña. Y eso era un trabajo que yo lo hacía porque yo quería contar eso más allá del día a día del diario, de la asignación del diario. Y bueno, después de 3-4 meses cubriendo tanto los cartoneros como los ahorristas, iba, no sé, empezaba a editar en el diario, se lo mostraba a mis compañeros y venía Daniel Merle de La Nación y decía, Editor de La Nación. Editor de la revista La Nación, che, ¿por qué no lo publicamos? Mira qué bueno que está. Bueno, y al final esos trabajos terminaban. Entonces yo siempre, paralelamente a mi trabajo de asignatura, siempre quise tener como, porque me nacía, o sea, siempre quería tener algún trabajo que también me despegue un poco de ese día a día, que es un poco agobiante a veces, que a veces es correr de un lado a otro. Entonces, estando en Argentina hice esto, en Guatemala empecé a hacer un trabajo de triples posiciones en una misma película. Claro, porque además le buscas una vuelta desde la estética, desde el soporte, desde la lógica fotográfica, que muchas veces ni siquiera es la lógica que podría comercializarse o mostrarse. Son proyectos, tenés el de las reinas de belleza de Maya, bueno, parte de lo mismo que hiciste para Maras. Sí, siempre buscando, pero lo hice casi, te digo, sin ninguna programación. ¿Cómo surgió, por ejemplo? Lo de la cámara de madera fue espectacular, cómo surgió todo. De hecho, yo vivía en Afganistán, en Kabul, y yo caminaba por la calle de Kabul haciendo lo que nosotros decimos vida cotidiana o daily life. Entonces, de repente me encuentro a unos 4 o 5 fotógrafos con esas cámaras de minutera. madera, con esas cámaras minuteras haciendo fotos, pero por trabajo. Claro. Entonces yo le sacaba fotos para la agencia, las subía a la agencia, decía, bueno, este fotógrafo callejero vive de esto en Kabul en 2006. Hasta que un día, después de tantas veces que pasaba por ahí, le dije, che, ¿por qué no me enseñan a usar esta cámara? Porque me parece como mágico lo que está pasando acá. Los tipos metían la mano. Revelaban en el momento. Revelaban en el momento y entregaban fotos carnet a la gente y las sacaban con papel de diario y se los daban así a los clientes. Era una cosa espectacular, y todo con nada, con un baldecito. Bueno. Y me enseñaron ellos. Yo les dije que les compraba una cámara y que me enseñen de un taller con cámara incluida. ¿Te encontraste un profesor? Y era parte de las clases, eran alucinantes, porque yo estaba con Musadek, que era mi compañero de AP, sí, de Associated Press en Kabul. Él me tradujo, o sea, los profesores te hacía de fixer. Le hablaban en persa a él me hablaba inglés a mí, yo puteaba en español al aire, porque no me salía, porque como en el papel, dónde lo ponía, pero que el fijador era muy, muy, muy gracioso todo. Y entonces se me ocurrió en Afganistán hacer un trabajo sobre los trabajadores que buscaban empleo, los jornaleros, ¿no? Los que buscan empleo en la construcción por día. Se juntaban en una plaza en Kabul, entonces yo montaba la cámara que había comprado y montaba un pequeño estudio en una estación de servicio deshabitada
y los invitaba a los pintores, a los albañiles, que me cuenten, porque todo tiene que ver para mí con una cuestión al final fotográfica documental, ¿no? O sea, entonces yo les preguntaba a ellos cómo veían la situación de Afganistán, que en esta reconstrucción democrática después de los talibanes. Y bueno, eran muy diversas las respuestas y había una foto con un testimonio de cada uno. Y bueno, volví a la oficina y revelaba, ponía la L, o sea, porque yo hacía el negativo en el lugar, hacía la copia en la oficina y después al otro día volvía con las copias. A devolverles. A devolverles, a decirle, bueno, gracias. Le devolví una copia porque para ellos... Y era alucinante ese momento, porque en ese momento en Kabul, en Afganistán, no había ni mucho internet, no había teléfonos... satelital solamente, supongo. No había teléfonos, pero no había estos teléfonos donde mandar fotos, claro. No existía el WhatsApp, nada. Entonces los tipos, ay, sí, le voy a mandar por correo, porque era mucha gente de las provincias que venían a Kabul. Entonces era un recuerdo único, tener una imagen de ellos vestidos de pintor, uno con el albañil, con su pala. Y escúchame, esto lo hacías en un contexto, en un momento donde vos estabas cubriendo otras cosas al mismo tiempo. Escúchame, me pasó una vez que yo estaba con la cámara en esta plaza de Kabul y escuchamos una explosión, un coche bomba explota en Kabul. Yo dejé la cámara así como está. Estábamos con un chofer y Musadek, nos subimos corriendo al auto, hicimos el carro bomba, no sé qué, la destrucción, todo el caos en Kabul. Fui, mandé a la oficina, mandé la foto y volví a buscar la cámara y estaba ahí. O sea, una locura que, bueno, son esas locuras que tenés que hacer si tenés ganas de hacer, si querés hacer el esfuerzo de tener un proyecto propio en medio de un trabajo muy demandante, muy del día. ¿Cubrías en esas circunstancias, estabas cubriendo con el ejército norteamericano también? No, yo ahí fui a la oficina a cubrir, como la oficina local, todo lo que pasaba en Afganistán el día a día. O sea, no había una asignación muy puntual. Un día hacía la visita del presidente no sé cuánto, de Hillary Clinton, claro. Pero otro día por ahí sí hacía, no sé, la feria por la inflación. Otro día por ahí hacíamos un patrullaje con los italianos. Cubrí el Mundial de Fútbol en la final en una base entre Francia e Italia. Los soldados festejaron el Mundial de Fútbol. Eso fue en el 2006. Pero también íbamos con las tropas a veces a cubrir una cosa. Ya cuando volví en el 2010, que también fue muy interesante, ya ahí sí fui empotrado con el ejército estadounidense, que empotrado es que vos vas asignado a un batallón. ¿Y sos uno más del batallón? Sos uno más. Ellos caminan, vos caminás, ellos duermen, vos dormís. ¿Haces guardia? O sea, tenés que ir a tal lugar a hacer un patrullaje. En un helicóptero de noche te tiran en una montaña y vos... Estás cubriendo eso. Vas con un teléfono satelital y en cualquier lado manda fotos de lo que está pasando. ¿Y eso cuánto tiempo lo hiciste? Eso lo hice en 2010 2 veces por un mes. Sí, eso ahí es tremendo, porque tenés que estar como muy bien físicamente. Tenés un chaleco antibalas, tenés un casco, tenés una mochila. En verano, Kandahar hacen 45, 50 grados de calor. ¿Y de noche? De noche baja la temperatura, tenés una bolsa de dormir. Los soldados te ayudan un montón, porque en el ejército estadounidense está lleno de salvadoreños, guatemaltecos, claro. Mexicanos. Entonces, con la mitad del ejército lo hacen en español y con la mitad lo hacen en inglés. Pero lo curioso es que cuando fui en el 2010 ya no había fotógrafos minuteros. Del 2006 al 2010... ¿Se extinguió la profesión? No se extinguió la profesión, pero cambió. Ya tenían la impresora chiquita, una cámara Sony chiquitita, hacían la foto y la imprimían en papel fotográfico. Ya no traía cuenta tener la cámara, los líquidos, ya era como... Sony auspiciaba también. Y bueno, y eso también, es como te marca los cambios tecnológicos en la fotografía, ¿no? De repente estamos haciendo una cosa y volamos a otra en poco tiempo. Rodrigo, ¿y a ese lugar llegaste habiendo cubierto previamente situaciones en Siria? No, todavía. ¿O es paralelo?
Todavía no había ido a Siria. Afganistán fue previo. Previo. Sí, Afganistán fue ¿Te sirvió para después trabajar, claro, Sí, en Siria? sí, nosotros también en la agencia hacemos unos cursos de hostile environment, como de, sí, como de corresponsal de guerra, ¿no? Y ahí te enseñan un poco cosas que nunca las aplicás, que seguramente en el momento estás tan paralizado pero cómo hacer, no sé, primeros auxilios, cómo reaccionar si te secuestran. Pero más allá de eso hay una reacción emocional y hay una situación de exposición a una situación que obviamente es imposible de preverla. No, obviamente. ¿no? Obviamente, aparte, cada situación es diferente. No es lo mismo cubrir el despliegue del ejército estadounidense que Siria. Que cubrir una guerra civil en Siria. Es completamente diferente. Y no es lo mismo cubrir eso que cubrir unos gangs en Puerto Príncipe. Claro. Que es completamente diferente también y tenés que... Por eso digo que cada situación es tan cambiante. ¿Y en Siria fuiste con asignación o tenías permiso para entrar? No, en Siria entramos por Turquía de manera ilegal. Entramos, no, el gobierno sirio no invitaba a los periodistas, claro. Y nosotros cubrimos la parte rebelde. Digo, el ejército de liberación siria que peleaba con el ejército sirio. O sea, te tocó cubrir en la parte rebelde. La retirada. Que era muy peligroso. Claro. Y eso fue dramático porque eso fue uno de los momentos creo que más complicados porque nosotros teníamos que evaluar todos los días cuándo salir o cuándo seguir. O sea, estábamos con unos rebeldes muy mal entrenados. Todavía no había escalado no es el ejército ucraniano que vos decís, bueno. Que tiene el apoyo de todo Occidente. No, era un ejército de gente que estaba como empezando a hacer, a utilizar armas y todo, y nosotros estábamos con ellos, que querían que nosotros contemos la historia hasta ese momento, porque en ese mismo lugar, meses después, secuestraron a muchos periodistas. Claro. Cuando vino la parte de Al-Qaeda y de ISIS, y nosotros ya lo veíamos venir, estaba bastante turbia la situación, pero además la seguridad de que nosotros dependíamos de ellos para ver cuándo salíamos. O sea, el ejército sirio estaba como acorralándolos y nosotros estábamos con ellos en el medio de por suerte estaba con un camarógrafo, Ahmed, que él hablaba árabe, español, inglés, y con él evaluábamos todos los días, pero ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos acá? Si bombardean... ¿A qué distancia estabas del frente? ¿Ahí mismo? El frente se iba acercando cada vez más y nosotros ya escuchábamos los tiros mucho más cerca, los bombazos, y decíamos, bueno, acá... ¿Es mañana? Es mañana y ese pasado no. Y ese día perdimos la posibilidad de salir. El día que ibas a salir. Sí, creo que estaba Al Jazeera y pudo salir, y nosotros no pudimos salir, entonces dormimos en una clínica donde llegaban los heridos, dormimos. Sí, claro. Y esa misma noche pudimos salir en un túnel. En un túnel. Todo oscuro, mientras veíamos como los fuegos, ¿viste? Fue muy dramático, y después teníamos que caminar por un campo con unas 10 personas que eran algunos civiles que habían quedado atrapados. Había gente que tenía granadas o tenía cosas, ¿viste? Y caminamos hasta un pueblo que estaba dominado por los rebeldes, y de ahí nos fuimos a Turquía corriendo. También, caminando. Bueno, no, ahí ya pudimos agarrar y nos fuimos en tractor. Entramos y salimos en tractor porque era por una frontera irregular donde podíamos meternos, no salimos por una frontera convencional. Con ruta. Y en ese contexto generaste el material en Afganistán, por el cual también después vino el espaldarazo, viene Pulitzer, viene los premios Gabo, lo que a partir de ahí te abrió puertas, te posicionó en otro lugar. Pero hay algo ahí en ese material que te conocemos todos, de lo humano, de lo muy chiquito, de la historia del conflicto en una cara, ¿no? Del primerísimo plano. Tenés una foto que es muy conocida, la de Aida o la de Aida,
Sí, porque al final uno cuenta a partir de una historia. O sea, la guerra en Siria es enorme, duró muchos años, pasó de todo. Vos tenés que buscar algo que conecte a un lector con una foto que diga, mira, Siria es esta mujer, es Aida. Siria es una mujer que estaba en su casa, que bombardearon la casa, perdió a su marido, perdió 2 de sus hijos, y hay 2 más que están ensangrentados con ella, sobreviviendo sin nada, y que tiene que refugiarse en cualquier momento, en cualquier lugar, con una vida destruida. Eso es Siria. O sea, vos tenés que conectar desde una historia chiquita. Lo otro es enorme. Quién apoya a uno, quién apoya al otro, la geopolítica es inabarcable. Y ahí volvemos a la situación de lo humano, del estereotipo del fotoreportero, que se supone que está cubriendo el golpe bajo y está cubriendo la situación medio morbosa que nos cuentan en la situación Hollywood y la media. Y al mismo tiempo hay otra forma de poder contar esa historia con una mirada respetuosa, una mirada compasiva. Yo no conozco... Yo creo que tiene que ver mucho con el tiempo. Creo que tiene que ver mucho con el tiempo que vos estés dispuesto a dedicarle para conseguir eso. Porque vos llegas a Ucrania y tenés 2 formas de cubrirlo. O hacer y irte, o vos tenés la posibilidad de llegar a un barrio, conectar con una familia, ver que hay un nene que está mirando una tumba. ¿Quién es el nene? ¿Qué tumba es la madre? ¿Qué pasó con la madre? ¿Vas al esposo? Contame. ¿Vas al refugio donde estuvieron un mes en un lugar ocupado por el ejército ruso en su barrio? Bueno, volvés al lugar, hablas con el padre, ¿qué pasó? Escuchás a los vecinos, y de repente alguien te escribe y te dice, uy, yo soy, como pasó, yo soy un ucraniano que viene a Estados Unidos, quiero ayudar a esa familia. Estás hablando de la fotografía del nene al lado de la tumba. Exacto. Sí. Y conectás de otra manera y volvés, y me gustaría, si voy a Ucrania, si vuelvo ahora, me gustaría ir a ver qué es de la vida de ellos. O sea, y el fotoperiodismo tiene que ver con eso también, con no solo contar el día y tratar de hacerlo lo mejor posible, sino también es volver y conectar. ¿Tuviste la posibilidad de volver a lugares donde generaste trabajo? Todo el tiempo. Yo en Guatemala hice una historia sobre una partera rural, sobre Francisca. Y aparte era muy difícil porque en una comunidad indígena que te permitan estar en un parto, en una casa, en una comunidad rural en Guatemala, no es muy fácil. Porque bueno, ¿viste? Bueno, fue un trabajo de explicar que era importante contar del trabajo de una partera. Y bueno, y yo estuve con ella conviviendo, estando, y después la seguía visitando. O sea, venía mi suegra de Argentina, nosotros vivíamos en Guatemala, bueno, vamos a comer algo de Francisca, y que nos conozcan, que conozcan a mi familia, yo saber qué es de la vida de ellos, o sea, volver al lugar, eso sí, eso existe, y yo lo hago mucho menos, porque bueno, al final la dinámica de una agencia de noticias y la dinámica de un reportero es bastante jodida en ese punto, porque hoy estoy acá, estoy pensando en volver a Afganistán ahora en mayo, después no sé, por ahí voy a Jujuy, de ahí vuelvo y me voy a otro lado. O sea, generar esa habitualidad es muy difícil. Es muy difícil y requiere un trabajo consciente. O sea, yo admiro este tiempo para poder hacerlo. Yo admiro a los fotógrafos que hacen un trabajo por 10 años sobre una cosa. A mí me gustaría hacer eso, en realidad. No lo hago porque, bueno, al final siempre me hago cosas mucho más efímeras y más chiquitas y voy saltando de un lado a otro por la dinámica del trabajo. Pero si vos me decís que me gustaría hacer a mí, hacer lo que hacen otros colegas. ¿Cómo convences a tu gente, a tu editor, a tus responsables de que ese proyecto que estás encarando vale la pena, es publicable, tiene algo interesante? Por supuesto que los editores al mismo tiempo son gente que sabe de fotografía, o sea, le estás mostrando algo a alguien que tiene una sensibilidad para verlo, pero al mismo tiempo estás trabajando para un medio. Y ese medio tiene una necesidad y un espacio para poder hacer. Y encima cada vez es menor. ¿Cómo entras en esa grieta? Mira, el 50% de las propuestas son no.
Porque la primera pregunta es ¿cuánto va a salir? Claro. No, que quiero hacer una historia en Ecuador y no sé qué, en la frontera de Colombia con Venezuela. Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, ¿y cuánto va a salir? No, bueno, no sé, están tirando la mitad del presupuesto de la guerra de Ucrania, está la cosa medio complicada, bueno. Más adelante. Más adelante. Lo que está pasando ahora también en los medios es que los medios buscan plata por fuera, entonces hay unos grants que vos haces una propuesta específica, por ejemplo ahora la propuesta específica es ir con la cámara esta de madera, volver a Afganistán y hacer un trabajo en todo el país con esa cámara. Y bueno, la aprobaron, así que por ahí me voy en mayo a hacer eso. Ese es el trabajo que estás hablando de mayo. Sí. Bien. Pero eso es una propuesta específica donde pedimos plata específica para hacer algo. Entonces, creo que lo más importante, sí, lo más importante igual es tener una buena idea. Para mí, por eso hoy yo creo que más que enseñar fotografía, para mí lo más importante es enseñar a la gente a pensar, que es lo que más nos cuesta. ¿Cómo hacemos algo que sea diferente desde lo que haces vos, lo que enseñás acá en la escuela? Que sea interesante, ¿qué ideas tenés vos? Porque después la técnica fotográfica es... Sí. Bueno, pero ¿qué idea tenés vos para hacer este trabajo de publicidad? Este trabajo, ¿por qué esta idea es inteligente? ¿Por qué esta idea es novedosa? ¿Por qué esta idea puede llegar a alguien que le interese lo que vos estás haciendo? Eso es lo más importante. Y es lo más complicado, porque no tenemos muchas buenas ideas. Es raro porque no hay un solo fotógrafo que se siente acá y que no diga lo mismo, que básicamente la lógica en cualquier ámbito, en cualquier lugar que se esté trabajando el fotógrafo, es que la idea a la larga es algo que primero generás en un principio en tu carrera, cuando te tenés que mostrar y ganarte el lugar, y después lo seguís manteniendo durante toda tu carrera. Es la parte de decir, la autogestión, en definitiva, es algo que se continúa. Hay un creer del aspirante a fotógrafo de que en algún momento eso se termina y que, bueno, se te dan los trabajos y vos solamente tenés que ir por una inercia y ser bueno en la fotografía. No, pues aparte vos pensás en el fotoperiodismo. O sea, de Afganistán se hicieron 1.200 millones de notas. O sea, ya se contó todo. Lo mismo en Ucrania. ¿Cuántos fotógrafos fueron en Ucrania ahora? Bueno, entonces tenés que contar algo diferente. Y eso garpa, o sea, termina teniendo visibilidad, tu proyecto te ha servido a vos para poder mostrar. Sí, totalmente. Me parece que aparte la plataforma, una agencia de noticias es muy buena porque es muy masiva. O sea, los clientes donde yo trabajo ya están. Claro. No le tenés que vender nada. Yo hago cualquier nota en cualquier lado y si está medianamente buena se publica en 40 medios, porque los clientes ya están. Claro. O sea, yo no hago más plata con eso, porque yo tengo un salario. Yo hago eso o no hago nada y es lo mismo. Pero a mí me permite tener mucha visibilidad con lo que yo hago. No sé, te pongo un ejemplo. Hice un trabajo hace unos años sobre buzos en Honduras, que tuve que aprender a bucear, etcétera, comprarme el equipo de buceo y todo. Ese trabajo nadie me lo hubiese asignado, porque son una comunidad muy chica, muy olvidada, en Honduras. De Honduras no se conoce nada a nivel mundial. Nada, pero vos lo haces. Latinoamérica. Vos lo haces ese trabajo, lo ofreces a los clientes y se publica en todo el mundo, desde China, Asia, Estados Unidos, en los pequeños diarios de Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa. ¿Por qué? Porque hay hay un público global que también quiere saber qué pasa además de Ucrania y además de lo que está pasando en la noticia del día. Tiene ganas de saberlo. Y no sé si los medios tienen ganas de pagarlo. Claro, obviamente. Ahora hay una lógica de pensar que al mismo tiempo nosotros nos están mirando un montón de alumnos, de gente que está haciendo las primeras armas, de que están estudiando o que están justamente tratando de horadar la pared para poder entrar, ¿no? Entonces, pensar la lógica de la autogestión como acompañamiento permanente. Y la otra, se me ocurre preguntarte, es cómo ves la situación de esta del final de una etapa con respecto a los medios
y a la masificación de la fotografía en la mano de cualquiera de nosotros. ¿Cómo lo sentís eso? Yo, mira, siempre lo digo en mi caso. Yo puedo hablar un poco de lo que del fotoperiodismo y de lo que más sé. Que haya tanta gente con teléfonos buenos no significa que hagan el trabajo que nosotros hacemos. A mí me parece espectacular que haya mucho más registro de todo. A mí me parece que está bueno, porque aparte sirve para un montón de cosas. Claro. Pero esa persona que accede a la tecnología no se va a quedar con la familia del chico en la tumba en Ucrania más que el segundo que pasó, se bajó del auto y hizo la foto. Si es que se bajó del auto o si no la hizo desde el auto. Porque lo que nosotros hacemos es un trabajo que requiere de estar como enfocado en una cosa muy puntual. Y eso les debe pasar a ustedes también. O sea, vos puedes tener una tecnología a tu mano, puedes tener, pero si vos no tenés la capacidad de entender qué es lo que necesitas, cuánto tiempo le tenés que dedicar, o sea, es tiempo de dedicación. Vos tenés el teléfono, anda bárbaro, pero vos estás en otras cosas, estás en tu mundo, no te vas a quedar a hacer la producción que vos necesitas o que ustedes necesitan para una empresa que les pide determinadas cosas muy puntuales. A mí me parece buenísimo que la tecnología esté en la mano de todos, pero no creo que eso sustituya un trabajo muy específico, muy dedicado, que requiere de un montón de cosas que no están a la mano de todo el mundo. Trabajo y ganas, además, porque al mismo tiempo tenés que tener ganas de poder transitar ese camino. Más nosotros, que es un trabajo bastante complicado, muchas veces tenés que estar bajo el sol 4 o 5 horas, tenés que caminar, cruzar la montaña, esperar que la persona nunca llegue. Cruzar por tractor. Cruzar en un tractor. Sí, eso no lo hace nadie que no esté como muy enfocado en querer contar eso. Bueno, ¿cómo te imaginas el laburo dentro de 10, 15, 20 años en tu vida? ¿Qué te gustaría que pase? ¿Seguís haciendo fotografías? No tengo idea. Ojalá supiese. Ojalá tuviese ¿Pero qué te gustaría, la capacidad de los gringos que siempre dicen tell me about. Sé que ellos están todo el tiempo pensando en el futuro. Mira, a mí me gustaría estar vivo. No vivo. No, me gustaría tener las ganas. Me gustaría, lo más importante es tener las ganas y la motivación para afrontar nuevos desafíos. Digo, eso es lo que más me preocupa. Que un día, que no baje la guardia y que no tenga ganas de seguir peleándola como todos. Mientras tenga eso, podemos mutar, podré hacer otro tipo de fotografía o podré tener otro tipo de enfoque, pero lo importante es tener esa energía que me ha acompañado durante todos estos años para siempre estar como buscando. Con ganas, peleándola, tratando de entender cómo buscar las historias, de asociarme con compañeros que me ayudan a hacerlo. Porque yo todo el tiempo, yo siempre digo que el único talento que yo tengo en realidad es encontrar gente que me dé una mano. ¿No es poco? No es poco. Pero es el único talento que tengo. Yo siempre lo digo, yo no creo que sea un buen fotógrafo. O sea, yo estoy en una situación y hay 10 tipos al lado mío, mi foto seguro que no es la mejor. Y seguramente es de las peores de las 10. Pero yo ese día estoy ahí y conecto con alguien y voy a otra cosa. Yo creo que ya te he escuchado decir eso y me parece que por más que lo decís siempre, además te comparás con los grandes maestros de la fotografía que dejaron un sello muy particular. Me parece que de todas maneras el ojo fotográfico no tiene por qué estar en el virtuosismo ni en la situación cercana al disparo. Me parece que hay otras historias para poder contar y que están buenísimas también y que me parece que estás mostrando. Pero por eso requiere de toda una energía que me ha acompañado y que espero que en 10 años todavía sigamos. Sí, seguro va a estar ahí. Sigamos en eso y sentados acá charlando sobre lo que nos pasó. 10 años después. La planadora que tuvimos. Rodrigo, muchísimas gracias por estar acá. A ustedes. Gracias a todo el equipo técnico, a todos los chicos que están por ahí. Jero, Ana, Tommy, todo el grupo que está ahí dando vuelta. Vos sí que estás acompañado. Sí, un montón.
Muchísimas gracias. Dale, a vos.